¿Cuál ha sido la mayor lección que les ha dado su padre? Lo más importante que aprendí de mi padre fue a no ser como él. Vivo para alejar de mí el machismo, la mentira, la cobardía y la soberbia para no ser como mi padre. Mi madre, una de las personas más críticas que conozco, me dijo una vez que no tengo nada de él. Fue un gran cumplido. Yo tenía 14 años. Mi padre había perdido su trabajo y ya tenía más de 40 años y solo tenía educación primaria. Después de intentar conseguir un trabajo en la ciudad donde vivíamos, terminó yendo a trabajar a una granja en una ciudad a poco más de 50 kilómetros de nuestra casa. Trabajaba como cuidador y cobraba el salario mínimo de la época. Éramos 4 hijos, yo era el mayor y mi hermana menor tenía en ese momento 8 años. El dinero apenas alcanzaba para alimentarnos. Durante las vacaciones escolares íbamos a la granja y nos quedábamos allí con mi padre durante un mes. Podía plantar en el terreno de la finca y compartir lo que cosechaba con el dueño de la tierra. Recuerdo que estaba preparando el terreno para sembrar yuca y fui a ayudarlo. Ese mismo día había resultado herido en una valla de alambre de púas. Se ató un trozo de tela al brazo para detener la sangre y siguió trabajando. Él empezó a preparar el terreno y yo lo ayudé. El trabajo fue muy difícil, como siempre lo es para quienes viven de la tierra. Trabajamos juntos todo el día y llegué a la conclusión de que esto era demasiado trabajo para él. Al día siguiente, cuando estuve a solas con él, decidí hablar con él sobre lo que había visto y sentido el día anterior en ese trabajo. Era demasiado pesado para él, que había encontrado una solución para que volviera a casa. Lo único que tenía que hacer era salir de la finca, buscar trabajo como portero, guardia de seguridad o algo así, y también buscaría un trabajo que me pagara un salario mínimo. Entonces, en lugar de un salario, tendríamos 2 y podría vivir una vida más tranquila, sin tanto sufrimiento. Dejó lo que estaba haciendo, se apoyó en el mango de la azada, me miró a los ojos y me dijo: «Hijo, mientras tenga fuerzas para golpear una azada, estudiarás. Tendrás la oportunidad que yo nunca pude tener». La conversación terminó ahí. Decidí estudiar. Después de todo, mi padre literalmente se suicidó para darme una oportunidad y no podía desperdiciarla. Ese fue el mejor consejo que me dio y hoy, casi 40 años después, recuerdo sus palabras y estoy completamente segura de que cambió mi vida. Una lección básica pero genial para la educación de un niño. A los 8 años fui a pedirlo a comprar 2 o 3 artículos al tienda de la esquina. La cajera, muy ocupada, por error me dio reales 30 más de cambio, pensó que me había dado 20 reales en lugar de 50. Cuando regresé, se lo entregué a mi padre y le dije cortésmente: «Papá, la mujer se equivocó y me dio 30 reales de cambio. ¿Puedo quedarme con 10 reales para mi alcancía?». Esa era una fortuna que me tomaría semanas ahorrar. Abrió mucho los ojos y dijo: «Bueno, ve ahí ahora mismo, devuélvela y discúlpate con la chica. No quiero nada de los demás, hija mía. Esa chica trabaja todo el mes y eso definitivamente lo necesitarán ella y su familia». Me sentí muy triste, estaba ahorrando para una muñeca Susie, pero allí aprendí una lección que combinaba honestidad y empatía. Mi padre solo estudió hasta 4º grado. Mi madre hasta 6º grado. Parece ridículo si lo comparamos con la actualidad, pero no lo es. Los tiempos eran diferentes. Era la época posterior a la dictadura. En los pueblos se valoraba el trabajo duro. Comenzaba al amanecer, cuando apenas había salido el sol, y terminaba solo al final del día, cuando ya no había luz que iluminara el camino. Niños de tan solo 6 años ya llevaban a la espalda kilos de papas, trigo, cebollas, zanahorias, en fin, un sinfín de verduras. Pasaban las noches en el molino moliendo semillas. Viajarían kilómetros ordeñando animales, y si perdían aunque fuera uno, regresarían a casa con el miedo alojado en el corazón. Estudiar en medio de tanto trabajo era un lujo. En los pueblos era así. Mis padres pasaron por eso. Provenientes de tierras diferentes, se conocieron, se enamoraron y se aferraron a la vida como quien se agarra a una cuerda si estuviera a punto de caer al mar.
Asustada, pero llena de esperanza, nací en 1995. Mi vida fue y es completamente diferente. Desde que tengo uso de razón, nunca ha faltado un libro en mi casa. Hubo un tiempo en que recibía libros todas las semanas. Y eso me alimentó mis horas. Si para mis padres un libro era un lujo, para mí eran un hábito. Luego tuve la oportunidad de ir a la universidad. A mi edad, ni se les pasaba por la cabeza estudiar una carrera. Cuando, durante mis años universitarios, necesitaba un libro de texto, mis padres siempre me decían que lo comprara, era como, no te preocupes, es muy caro. Buscaré en la biblioteca. Dirían, no, cómpralo. Y aunque dijera, ahí están todos los libros que necesito. Mis padres son personas concienzudas. No porque hayan tenido una infancia fácil, sino porque saben lo que es no tener la oportunidad de. Mis padres son personas exitosas. No por lo que tenían, sino debido a la falta de tener, y porque esta falta de tener les podría haber costado mucho, trataron de que mis hermanas y yo tuviéramos la mejor educación posible. Siempre en presencia de un libro, y con la certeza de que, si una puerta se cierra, viajarán por el mundo entero, si es necesario, para abrir otra. ¿Cuál fue la lección más importante que me enseñaron? Un libro es, muchas veces, la mejor compañía. Mas si una puerta se cierra, no te quedes viéndola, abre otra. Cuando era más joven, mi padre era trabajador de las Naciones Unidas, UNICEF, hubo una guerra civil en mi país y mi padre comandaba una flota de 18 camiones con alimentos y ropa que venían de América para abastecer a las provincias que estaban asoladas por la guerra, donde había sequía y hambre. Construí bombas de agua con mis propias manos para que la gente tuviera agua para beber, y eso bajo fuego. Pero cuando nuestro gobierno del MPLA, Movimiento Popular de Liberación de Angola, comenzó a matar a familias enteras por tener conexiones con los Estados Unidos, mi padre dejó su trabajo. Eso podía salir mal y así salió. Vivimos como nómadas y a veces mi padre incluso dormía en la basura para que pudiéramos dormir en un colchón en el suelo, pero un día después de un año sin comer carne ni pescado, estábamos comiendo verduras, le pregunté, padre, ¿por qué no comemos carne como los demás? Me dijo muy tranquilo, esto es carne verde, cómela, está buena, no somos los demás. Nos reímos y seguimos comiendo. No entendí lo difícil que era para él escuchar esa pregunta de su propio hijo, el que ayudó a la gente en los momentos más oscuros de nuestro país, bajo fuego y sin otro interés que ayudar a los demás, y ahora ni siquiera tenía un lugar para vivir o algo para comer. Pero hoy me doy cuenta que su respuesta me enseñó que no debo compararme ni competir con los demás, que aunque una situación sea mala, debo luchar por estar en una mejor posición. Si él no hubiera renunciado a su vida, yo no estaría viva, ni mi madre ni tampoco mis hermanas. Nunca olvidaré esa enseñanza. No fue exactamente un consejo, sino una especie de enseñanza, y no sé si tampoco fue lo mejor, pero ciertamente fue y sigue siendo muy importante. Ser ahorrador, es decir, en lugar de gastar todo el dinero ganado a través del trabajo, reservando una parte para ahorrar y, preferiblemente, aprender a administrarlo razonablemente bien para que, con el tiempo, ese ahorro te permita ser más libre en la vida. Lealtad, respeto y compromiso con mis promesas y deberes como hombre. Mi padre una vez me dijo que muchas personas vendrían a mi vida y algunas solo para destruir, y que tendría que ser prudente al elegir quién se queda. Tuve suerte con mi padre, pero lo mejor que hizo por mí fue lo siguiente: tenía una tiendita en un pequeño pueblo del interior del Nordeste. Yo, cuando tenía unos 2 años, veía llegar a los adultos pedir una cachaza, bebida alcohólica destilada a partir del jugo de caña de azúcar, y tomarla con un signo evidente de satisfacción. Para mí estaba claro, esa bebida tenía que estar deliciosa. Insistía mi padre, yo también la quería, fui tan insistente que él tomó quizás una gota de la que tendría mayor graduación de las que tenía, puso un poco en un vaso y dijo, tómalo, diablo. En mi lengua, el ardor fue enorme, tiré el vaso al suelo y salí llorando. A partir de esa fecha, ninguna bebida alcohólica llamó mi atención, ni siquiera las más débiles, cerveza, sidra, etc. Vaya lección para el resto de tu vida.
Él me enseñó a no tener la horrenda adicción al tabaco, posteriormente murió por esta adicción, empezó a fumar, a la misma edad que me pilló fumando, 14 años, en ese momento yo estaba molesto y hoy veo que él estaba tomando la actitud correcta. Me enfermé recientemente, mucho después de este episodio, la primera pregunta que me hicieron fue: ¿tú fumas? Me llené la boca y respondí no. Y doy gracias a Dios, y también a mi padre, por no haber adquirido esta dañina adicción suya. A pesar de no ser mi padre biológico, él, desde mis 8 años, ayudaba a mi madre con la educación escolar y familiar. Era trabajador y solo tenía educación primaria, pero su inteligencia, esfuerzo en el trabajo, caballerosidad, amabilidad y simpatía transmitida sin decir una palabra, lo que a un ser humano como él nos resultaría difícil encontrar en este mundo. El 12 de mayo hubiera sido su cumpleaños, pero lamentablemente nos dejó hace mucho tiempo y, mientras viva, su imagen permanecerá en mi memoria. Que sin independencia económica una mujer no sería independiente. Dependería de un marido del que sería difícil liberarse si así lo quisiera. La importancia de estudiar para ser libre, un derecho que tus abuelas no tenían. Sea autodidacta al mismo tiempo para que pueda cuestionar y tomar decisiones. Muchas, como por ejemplo, nunca pidas prestado nada a nadie, pero si realmente lo necesitas, devuélvelo igual o mejor que cuando lo pediste prestado. Evita en lo posible pedir favores para no volverte dependiente y molestar a las personas, a menos que realmente lo necesites. Aplaude de corazón los logros de otras personas y recuerda que siempre puedes alcanzar tus sueños, solo inténtalo con honestidad. Ten conciencia de que todo lo que siembras cosecharás. Si quieres cosechar buenos frutos, planta buenas semillas, actitudes. No existe la buena mentira. Y lo más importante, Dios siempre está disponible para ti, confía en Él. Manténgase alejado de las drogas, incluso si tienes éxito, destruye la vida humana, y por supuesto escuché sus consejos, nunca he tenido adicciones, ni siquiera sé encender un cigarrillo. Disciplina de estudio, valorización del conocimiento y dedicación al trabajo. Mi padre me enseñó algo que siempre he practicado y transmitido a mis hijos y nietos: si empiezas algo, termínalo. Aunque tengas que sacrificar horas de sueño, hazlo. Solo asegúrate de completar la tarea, sea cual sea. Es muy fácil, cuando las cosas van bien, pensar que la felicidad es eterna. Resulta que cuando jugamos para marcar un gol, pero estamos sujetos a que también nos concedan un gol. Al fin y al cabo, no se trata de no encajar un gol, sino de ganar el partido. Mi padre me mostró que hasta los oponentes tienen sus virtudes y que no se puede juzgar a alguien por un solo aspecto de su personalidad. No creer en la intencionalidad de los demás. Ten límites, valora, sé seguro de ti mismo. No hables de la gente. Ocúpate de tus propios asuntos y nunca mires atrás. Sé amable, humilde y teme a Dios.